tardes, un gusto saludarles a esta hora. Como siempre, es un placer acompañarles. Sorienmi González, nuestras redes sociales, @argumentosgb y mi cuenta @Sorienmi. Como han visto, desde el mes de marzo hemos invitado a diferentes mujeres para hablar acerca del liderazgo femenino y cómo es importante ese liderazgo a la hora de ser agentes de cambio desde diferentes entornos. Y para seguir hablando de este tema, tenemos a dos mujeres invitadas que nos van a hablar cómo han sido agentes de cambio desde diferentes espacios. La primera nos acompaña Meilin Chan, quien es politólogo y quien es líder de una organización internacional de Sparring Girls de Venezuela. Gracias por acompañarnos en Argumentos. No, gracias a ti por la invitación, porque es una oportunidad para hablar de un proyecto muy importante y que queremos hacer visible a través de este espacio. Un proyecto que debo decir que me encanta porque es el tema de educar a niñas y adolescentes, inspirarlas, que se inspiren en mujeres que se desarrollen en los diferentes ámbitos, diferentes profesiones, diferentes vocaciones. Y justamente en Argumentos hemos traído mujeres así, en diferentes profesiones, con diferentes vocaciones, que nos hablen de su liderazgo. Y quiero que nos cuentes, antes de hablarnos del proyecto de Sparring Girls, que es esa palabra de inspirarse. Para ti, ¿qué es una mujer que pueda inspirar? ¿Qué características tiene? Bueno, yo creo que las mujeres que inspiran tienen 3 características y las menciono con las 3D. O sea, las mujeres que inspiran tienen la primera D, que es deseo. O sea, tenemos deseos de ayudar, de inspirar, tenemos deseos de transformar. La otra D es que tomamos decisiones de ir hacia aquello que nos importa transformar y cambiar. Y lo último es que tenemos determinación. Esa determinación que nos lleva a cumplir metas, que nos lleva, en mi caso, esa meta de inspirar vocaciones profesionales en las mujeres del futuro es inspirador, porque no todos asumimos ese reto. Es así, no todos asumen ese reto. Sí. Y como lo mencionas, es un reto y realmente es un trabajo ser ese modelo de inspiración y buscar también otras mujeres que puedan modelar y que lleven a las niñas a querer, bueno, ¿qué quiero alcanzar al futuro? En este trayecto en tu vida, ¿quiénes dirías que fueron quizás esos modelos de inspiración que te llevaron a ti a decir, bueno, yo quiero alcanzar algo como eso? Porque todo inicia con eso, con alguien que tú ves y dices, quiero ser así. Sí, bueno, yo siempre digo que tengo como categorías de inspiraciones. Mis referentes más cercanos fueron mi mamá y mi abuela. Y bueno, crecí en un entorno familiar lleno de muchísimas mujeres, todas súper admirables, que yo decía, bueno, mi mamá era como, yo quiero ser como ella. Mi mamá siempre se la pasaba trabajando. Y yo decía, yo quiero ser como ella, quiero estar tan ocupada. Ahora, más grande, digo, no quiero estar tan ocupada. Sí, pero sí fue ese referente. Ahora, a lo largo de mi vida, tengo esas categorías de referentes. Yo en algún momento tuve aspiraciones políticas y mi referente, tengo 2, es Epsi Campbell, que es ex vicepresidenta de Costa Rica, y Laura Chinchilla. Pero son 2 mujeres que no solamente han alcanzado puestos de liderazgo político, sino que tú investigas su vida, lo que han alcanzado, sus valores sobre todo, como mantenerte siempre como firme frente a lo que quieres, frente a los demás. Eso para mí es admirable. Y también hay otros tipos de referentes de cómo me gustaría vestirme, del tipo de liderazgo dirigiendo una organización dirigida a niñas, ¿no? Eso también es importante. Mis referentes en cuanto a liderazgo de dirección, por ejemplo, en Inspiring Girls Venezuela, nos fijamos mucho en los referentes regionales. Está Marta Pérez Dorado, que es la presidenta de Inspiring Girls España, está Macarena, que es la presidenta de Chile, y Miriam González Durantes, que es una española que fue la fundadora de Inspiring Girls, y son esas 3 mujeres que yo digo, wow, me encantaría llegar a eso. Sí. Claro, y eso me encanta porque justamente parte de eso, de ver cómo son importantes también esos referentes en nuestras vidas, esas personas que pueden servir de inspiración en diferentes ámbitos, como mencionabas, no solamente, bueno, uno solo, sino en diferentes áreas. Incluso, bueno, siempre recomiendan, incluso desde el ámbito de psicólogos, de especialistas, que siempre hay que tener esos referentes y anotados y decir, bueno, yo quiero estas cualidades y trabajar por ellas. Sí, así es, y eso es lo que buscamos con las niñas. Desafortunadamente, para nosotras, o sea, lo digo desafortunados porque las niñas, cuando les preguntamos cuáles son sus referentes, no son tan ambiciosos, ¿no? El entorno también influye y ahí es donde nuestra labor es tan importante, de mostrarles distintas historias de mujeres que han venido de condiciones vulnerables también, de entornos más privilegiados, pero que todas han
han tenido desafíos que enfrentar, desafíos económicos, desafíos familiares, desafíos personales, porque algo que no se habla son los desafíos personales que tenemos todas las personas para alcanzar una meta, ya sea graduarte, terminar el bachillerato, seguir en la escolaridad. Y para nosotras es muy importante mostrarles a las niñas esas historias, porque la historia incluso tu historia es una inspiración para las mujeres del futuro, porque todas tienen aspectos únicos para inspirar. Es así, todos tienen una historia y todos tienen una historia que es importante y que nos inspira y que nos muestra quizás, esos elementos de superación, como decías, cada una de esas áreas que han tenido que superar y que nos muestran que es posible. Aquí hemos tenido sentadas diferentes mujeres que nos cuentan, en áreas, por ejemplo, teníamos alguien que decía que trabajaba manejando un camión, o áreas que quizás es así como que, o como científicos, en el área de ingeniería, áreas quizás donde dices, no hay mujeres y hoy en día quizás niñas que les gustaría esa área pueden ver que es posible. Cuéntanos cómo trabajas en Inspiring Girls, con qué niñas, en qué comunidades, cómo se desarrolla este proyecto. Inspiring Girls llegó a Venezuela en un año en donde estábamos en pandemia. Y hablar de inspiración en Venezuela en el año 2021 era impensable, porque mucha gente me lo dijo, ¿cómo es que tú vas a hablar de inspiración a niñas? ¿Y por qué a niñas? Y yo les decía, es que hay razones porque son niñas. Hay estudios científicos que revelan que a los 7 años las niñas desisten de la idea de elegir carreras que tienen que ver con el ámbito científico por considerarse menos inteligentes que los niños. Entonces, en el 2021 se abre esa oportunidad para mí porque encontré Inspiring Girls, les escribí y hubo algo que me llamó la atención, es que buscan aumentar la ambición profesional de las niñas y las adolescentes. Una palabra que a nosotras no se nos menciona nunca desde pequeña. Tenga ambición profesional. Y este año cumplimos 5 años y esta entrevista es una oportunidad maravillosa para hablar de ese recorrido tan maravilloso que hemos tenido. Nuestra organización forma parte de una red internacional. Nacimos en Reino Unido, estamos en 35 países y el propósito es eso, conectar a las niñas con mujeres referentes para aumentar esa posibilidad de lo que pueden ser en el futuro. Tenemos 3 programas. El programa Bandera y que hemos implementado aquí en Venezuela se llama La Vuelta al Cole. ¿Y en qué consiste? En que grupos de mujeres nos acompañen a contar sus historias. Nosotras las formamos porque sí que es importante que estas historias tengan parámetros, ¿no? No es que vas y echas el cuento, sino es un cuento inspirador, es un cuento que tiene propósito, es una historia que viene acompañada de varios hitos y hemos visto un antes y un después en las niñas luego de esta vuelta al cole. Hay un ejemplo que siempre utilizo y es el de una niña de la península de Paria, porque Inspiring Girls ha estado trabajando en la península de Paria, en el estado Sucre, en San Blas Petare, en Catuche La Pastora, en La Candelaria, incluso en el municipio Libertador. Nosotros llevamos este programa a las escuelas porque sabemos que es muy necesario. Entonces, para retomar un poquito el ejemplo, hubo una niña que estuvo en nuestro plan vocacional en la península de Paria. Ella tenía 15 años en ese momento y no sabía qué quería estudiar. Ella, en ese momento le presentamos a una psicóloga, a una ingeniera, a una infectóloga y también estaba una trabajadora social. Ella estaba como que quería entre psicología y trabajo social. Hoy esa niña tiene 18 años, estudia en la universidad y eligió trabajo social, aunque como que quería estudiar psicología porque es lo primero que escucha, ¿no? Y tener ese referente, ella dice, ese espacio que tuve contigo fue un antes y un después para mí porque me ayudó a pensar en que sí puedo ejercer una carrera en el futuro y lo puedo elegir yo. Claro, el poder visualizar esa opción y decir, quiero esto. Y tener ese acercamiento, la verdad, es importante, sobre todo en esa edad donde, quizás elegir una carrera representa tanta complejidad y creer, tengo las condiciones, hay las oportunidades, ¿cómo va a ser? Realmente me parece genial el tener esa oportunidad de, conectar con las niñas desde esos espacios como son las aulas. Nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso nos vamos a seguir contando de los demás programas que tienes desde Inspiring Girl. Ya venimos. Seguimos en Argumentos conversando con Melin Chan acerca de este proyecto de Inspiring Girl
Y hablábamos acerca de los programas que estás desarrollando, en este caso de Vuelta al Cole. ¿Qué otros programas también y cómo ha sido ese feedback con las niñas? También tenemos los eventos temáticos y el speed networking. O sea, ¿qué son los speed networking? Son estos eventos de mesas redondas en donde las niñas tienen la oportunidad en un día de conocer a mujeres en diferentes sectores. Entonces nosotros hacemos preguntas sugeridas para iniciar esa conversación. Por ejemplo, el año pasado hicimos un speed networking con diplomáticas. Y todas las preguntas giraban alrededor de qué se siente viajar, qué se siente hablar otro idioma. Entonces, las niñas, por supuesto, cuando salen de esta experiencia conociendo a mujeres con distintas trayectorias, dicen, wow, si ella pudo, yo también. Los eventos temáticos, elegimos un tema. Hace 2 años hicimos uno de ciencias, entonces tuvimos a una científica y ella les contó su historia y luego pasamos a la parte práctica, que fueron algunos experimentos científicos. Por supuesto, quedó todo desastroso, pero fue esa experiencia que ellas tuvieron de cómo es ser una científica. No es nada más que van y cuentan la historia, sino que se sienten parte de la experiencia. Y claro, que tengas ese contacto directo y vivas la experiencia. Exactamente. Claro, y que también ayuda cuando estás en ese proceso de, bueno, cómo es una carrera, qué involucra, el que puedas hacerlo, de alguna forma también te inspira, bueno, quiero hacer esto en un futuro. Exactamente, y esa proyección que nosotras buscamos que las niñas tengan, lo hacemos a través de, no solamente de nuestros programas, sino a través de distintas herramientas. Por ejemplo, hay una que se llama La Mano de los Talentos, que es lo que nos ha permitido a nosotras identificar cuáles son esas profesiones que las niñas más mencionan o aspiran a ejercer. Bueno, el ejercicio de la mano de los talentos es una mano, entonces acá tienen que escribir en qué son buenas, tienen que identificar en qué son buenas, en este dedo tienen que escribir cómo se ven en 5 o 10 años, en este dedo escriben sus valores, que es muy importante que ellas reconozcan los valores que las definen, en este dedo tienen que escribir las alianzas o aquellos afectos que ellas consideran que los pueden apoyar a materializar estas metas, y por último es el dedo en el que qué están haciendo y qué deberían hacer para que estas metas se materialicen. A través de esa mano, que parece muy sencilla, es un ejercicio muy complejo porque cuando te preguntan... abarca muchas áreas que son importantes. Sí, y cuando les preguntamos a las niñas, por ejemplo, ¿en qué eres buena? Es muy difícil a veces, incluso para las adultas, identificar en qué somos buenas. Siento que es una aproximación que nos ha ayudado a visibilizar la importancia de nuestra labor, porque inspirar a las vocaciones en las mujeres del futuro es pensar verdaderamente, por ejemplo, quiénes van a estar en 10 años en estos espacios. ¿Quién va a ser la directora de Inspiring Girls, por ejemplo, en 10 años? Es pensar qué herramientas les podemos ofrecer. No siempre vamos a estar nosotras acá. Hay una generación de relevo y es importante brindarles las herramientas y pavimentar ese piso para ellas. Claro, que necesita ir siendo capacitada. Así que por eso, bueno, lo mencionaba, que me encanta esta idea de inspirar a las niñas, y que muchas veces inspirar, como lo decía, suena como, bueno, algo sencillo, pero no. Es realmente un trabajo arduo y quizás, bueno, no lo hace solamente dependiendo también de las comunidades. No sé cómo has visto quizás esas experiencias en diferentes comunidades donde quizás, bueno, el acceso a la tecnología es más difícil, el moverse hacia los colegios también se hace más complejo, las oportunidades incluso de estudio no tienes en tu comunidad o en tu municipio y tienes que quizás moverte de ciudad para estudiar. ¿Cómo quizás también has visto ese proceso y cómo también ayudarlas a que puedan cumplir esa meta de, bueno, deseo estudiar la universidad, de graduarme de bachillerato? ¿Cómo lo hago y cómo hago que ese sueño se vuelva posible? La verdad es que es un desafío, porque incluso las personas que hemos tenido posibilidades, a veces nos pensamos, ay, ¿cómo lo voy a lograr?, ¿no? Entonces, pensar en una niña, pongo el ejemplo de la península de Paria, porque ha sido una de las experiencias que más me ha movido, porque teníamos a niñas que tenían que caminar 1 hora para llegar a su colegio. No obstante, este grupo de niñas... Es determinación para estudiar también. Exactamente. Y este grupo de niñas que nosotros beneficiamos, que eran 50, entre 10 y 18 años, lo bonito de ellas es que eran las que tenían mejor promedio en su colegio. En esa oportunidad, pues les hablamos de los desafíos que enfrentan, y una de las cosas que les preguntábamos era, ¿qué crees tú que puede ser algo que impida que cumplas tu sueño? Y lo principal es pues, las condiciones económicas. Sabemos que cada historia es diferente. No obstante, esa determinación es lo que marca lo que tú puedes lograr. Y en esta oportunidad llevamos a una infectóloga de la península de Paria, una bióloga de la península de Paria, y era mostrarles a las niñas que aun cuando el entorno parece invisibilizar posibilidades, estas mujeres trabajan
en el lugar en donde nacieron, que no lo tuvieron fácil, pero están ejerciendo una profesión y que día a día labran el camino para garantizar oportunidades para otros. Entonces, esa experiencia les ayuda a las niñas a visibilizar que también hay posibilidades en la península de Paria, que por cierto es uno de mis estados favoritos, y las niñas allí, sí, sin acceso a internet. De hecho, uno de los ejercicios que les hicimos era, menciónanos algo de Yulimar Rojas. Y no sabían quién era Yulimar Rojas. Y las niñas en Caracas pues lo saben. Entonces es un trabajo muy importante de visibilizar esos role models o las mujeres referentes en esas comunidades. También es un desafío para nosotras que hemos asumido también con mucho entusiasmo porque inspiramos a las niñas a través de mujeres, pero también fortalecemos capacidades en estas mujeres para que hagan visibles sus historias que son tan valiosas como las mujeres que tienen mayor exposición pública. Claro, que justamente permita eso, inspirar y que la historia otros puedan conocerlas. ¿Cómo determinan a qué comunidades pueden llegar? Y porque, bueno, también qué equipo trabaja con Inspiring Girls que les permita llegar, porque quizás es como, bueno, quisiéramos que estén todos los colegios, pero también sé que hay limitantes y, bueno, tienes un equipo de trabajo. ¿Cómo es esa dinámica? Bueno, el equipo de Inspiring Girls es un equipo voluntario maravilloso que les agradezco a cada una de ustedes por estar acá, porque son todas las mujeres, incluyendo a mi mamá, que me ha apoyado. A mis que por tíos, cierto está aquí detrás de cámara acompañándote. Está detrás de cámara apoyándome. Ha sido un trabajo voluntario. Somos un equipo pequeño. Ahora tenemos a una gerente de operaciones, a una gerente de programas, a una gerente de comunicaciones. Todas se han incorporado el año pasado. Esto ha sido un trabajo voluntario que también me ha permitido a mí visibilizar cómo me gustaría que Inspiring Girls se proyectara en el futuro. Queremos que sea una organización pequeña, queremos una organización que sea más grande. Nuestra ambición sería estar en alianza con distintos colegios y tener una proyección nacional porque nos hemos dado cuenta que es necesaria nuestra labor a nivel nacional. Si somos realistas, y te debo decir, no hay hasta ahora un criterio que nosotros digamos, esta comunidad nos necesita, sino que establecemos un enlace. Por ejemplo, con los colegios sí hay un establecimiento de alianzas más diferentes, porque implica otros protocolos, implica no solamente el colegio, sino los padres y las niñas. Pero las comunidades a donde hemos llegado ha sido porque hemos establecido el contacto, hemos presentado el proyecto, y la importancia de la necesidad de desarrollarlo, y así ha sido como muy orgánico. Bien, sí. Y justamente para conocer, bueno, las personas que quieran agregarse, lo vamos a hacer luego de la pausa, cómo contactarlos y que es importante que tanto mujeres, me imagino que quienes funcionan o están allí para ser referentes también las contactan a ustedes o hacen el contacto desde este punto, lo haces tú directamente. A ver, nosotros tenemos una cuenta en Instagram y ahí nos han escrito. Este año tenemos planeado hacer una convocatoria abierta para mujeres voluntarias porque, bueno, la ambición de este año es también hacer actividades online para llegar a otras niñas en otros estados. Claro, entonces, que no tienen formas de quizás llegar, o bueno, hay esa facilidad que también es importante. Sí. Vamos a la pausa y al regreso seguimos conversando con Melin Chan. Ya venimos. Seguimos en sintonía de Argumentos. Recuerda nuestras redes sociales, @argumentosgb y mi cuenta @soriemi, donde pueden interactuar con nosotros y con nuestra invitada Melin Chan hablando de Inspiring Girls. ¿Cómo te ves? En un futuro nos hablabas de parte de esos planes de quizás cómo se podría proyectar la organización, pero ¿qué cambio te gustaría ver quizás en 10 años o esas metas que te gustaría ver en esas niñas que se están formando hoy, que bueno, son el futuro del mañana? Ay, me encantaría muchísimo que tuviésemos venezolanas astronautas. Parece ambicioso, pero es que si no empezamos a visibilizar ese futuro de mujeres en áreas científicas, mujeres empresarias, yo le hablo a las niñas, no desde el emprendimiento es el primer paso, pero me encantaría tener a las mujeres venezolanas en revistas Forbes. Bueno, hay varias venezolanas que están ahora incluidas creo que son como 50 latinas y destacadas, y hay varias venezolanas. Sí, Daniela Goicoechea es una de ellas. Y es eso, que las
niñas, la generación de mujeres del futuro sean extraordinarias, que las tengamos también en los distintos niveles de liderazgo político también, liderazgo social, que es tan importante, que sean empresarias, que creen soluciones científicas también para atender las necesidades de sus comunidades, del país y del mundo. Me gustaría tener a cientos de venezolanas siendo referentes a nivel mundial porque lo estamos formando, pero sí es necesario seguir impulsando y empujando para que las niñitas, como les digo yo, las piojitas chiquiticas, dentro de unos 10, 20 años estén en estos espacios conversando de transformaciones, de inspiración y labrando el camino para que otras mujeres y niñas alcancen también puestos de liderazgo. Es así, comienza con esa formación desde niñas. Sí. Por otro lado, también desde tu profesión como politólogo y que también plantean parte de esas políticas públicas que hagan el entorno más efectivo, ¿qué crees que es necesario hacer en nuestro país justamente para eso, para esa promoción donde se pueda motivar la formación de niñas, que se puedan dar las posibilidades también de estudio y en ámbitos también generales, dependiendo de las necesidades que también has visto a partir del trabajo de este proyecto? Yo creo que, como politóloga y analista y también directora de una organización como Inspiring Girls, siento que lo primero que tenemos que hacer es un levantamiento de información de las ambiciones profesionales de las niñas. ¿Qué están pensando ellas? Porque también la discusión que tengo conmigo es, yo quiero algo para ellas, pero ¿qué quieren ellas para sí mismas? Entonces, hacer un levantamiento de información sobre el estado de las niñas, de sus ambiciones, de también del programa curricular que las invita a ellas a pensar realmente en el futuro. Eso es un primer paso, entender el estado actual en el que estamos para tomar decisiones. Yo creo que hay 3 puntos esenciales acerca de las políticas públicas para las niñas. Primero, pues centrarnos en la parte educativa, brindarle las herramientas a los profesores y profesoras y al personal educativo en general que tengan las herramientas suficientes para poder tener conversaciones tan sencillas como preguntarle a las niñas por 10 minutos ¿qué quieres ser en el futuro? Esa conversación nos está dando actualmente en el sistema educativo. ¿Y cómo puede cambiar una vida, no? Exactamente. Y lo vemos también desde nuestros ejemplos. Si nosotros aplicamos una prueba vocacional, ya las vocaciones no son las mismas de cuando yo me gradué. Entonces, el sistema educativo es el primero a abordar allí. El segundo, las políticas para los padres. Los padres son quienes pasan más tiempo con las niñas y también son los que menos tiempo tienen para hablar de estos temas. Entonces, pensar en cuáles programas dirigidos a padres en conjunto con las escuelas para fomentar ese espacio propicio para que lo que las niñas ven en el colegio y que reciban en casa sea coherente, que las impulse a ellas a seguir hacia adelante, que ese proyecto de vida se mantenga como una meta y un propósito, aún así hayan obstáculos al camino, porque siempre los va a haber. Y el tercero, pero no menos importante, son las niñas. Seguir apostando por el apoyo a iniciativas como la Vuelta al Cole. Apoyar también alianzas entre organizaciones que estamos trabajando con niñas y niños, porque sí, que los niños también necesitan entender un poco por qué las niñas necesitan este apoyo. Que podamos sensibilizar. Yo creo que una primera fase de una política pública vendría a ser la sensibilización y ahí también entran los medios de comunicación que tienen un rol tan importante de visibilizar, replicar y comunicar este tipo de políticas porque también esta información les llega. Es parte de nuestra responsabilidad. Exactamente. Bien, antes de despedirte me gustaría que dieras las redes sociales, los puntos de contacto, cómo pueden ubicarte, cómo pueden ser parte también de este proyecto. Bueno, a través de nuestra red social @InspiringGirlsVE nos pueden escribir. Allí, las vamos a responder y quienes se quieran sumar a esta hermosa, pero valiosa e importante labor de inspirar vocaciones profesionales en las mujeres del futuro, pues síganos. Y una última cosa es que tómense 5 minutos para preguntarle a su sobrina, a su hermana, a su hija,
cómo te ves en el futuro? Yo creo que eso puede marcar una diferencia importante y además nos están ayudando a nosotras a que ellas se vean como mujeres profesionales dentro de 10 años. Me encanta. Les dejaste tarea allí a quienes vean este programa, que también se sube a YouTube y pueden verlo tanto en vivo, en reposición a las 11 y también en el canal de YouTube. Gracias por acompañarnos, No, Millichan. gracias a ti. Con el proyecto de Sparring Girls. A ustedes sigan en sintonía, que al regreso venimos también con más historias de mujeres que nos inspiran, en este caso desde el ámbito terapéutico. Ya venimos.